Capítulo 22. Esclavos. Esclavos. Los esclavos son los que se alineaban en las paredes podridas de la cámara donde se encontraba actualmente Dreendo. Encerrados en estrechos confines y obligados a enfrentar condiciones deplorables, los esclavos eran las armas secretas de todo el reino humanoide, porque estos esclavos no eran cualquier esclavo. Eran poderosos, despiadados en combate y temibles. Sin embargo, todos y cada uno de ellos cayeron ante el reino humanoide en algún momento de sus vidas, fueron capturados y colocados en estas terribles condiciones. Y lo único que los unió fue que cada uno de ellos era un Ollou de origen animal. Desde Ollous basados en serpientes hasta Ollous basados en lobos, todo tipo de animal Ollou imaginable se mantuvo en cautiverio. No había un solo esclavo eco-humanoide que existiera dentro de las paredes de esta cámara. Había docenas de celdas a cada lado de la cámara larga, cada una llena hasta el borde con docenas, si no cientos de Ollous, tan apretujados que en algunas de las celdas los prisioneros no podían moverse en absoluto. Había goteras por todo el techo y las paredes, rezumando un limo verde impío a un ritmo que haría que uno se preguntara qué había detrás de estas paredes. Además de eso, el musgo crecía por todas las paredes de piedra, algo tóxico para los Ollous y provocaba una horrible reacción cutánea hacia ellos. La única fuente de luz era una pequeña antorcha que colgaba sin fuerzas en el centro de la habitación, pero incluso un humano podía oler la muerte y la carne podrida que impregnaba la habitación, dándole un aura maloliente. Se podría llamar a este lugar una prisión, pero probablemente se parecía más a un establo increíblemente oscuro y abarrotado. Toda su decoración parecía emitir esto, como si el reino estuviera tratando a estos Ollous no mejor que a los animales que eran. La intención asesina y el Reiatsu flotaron sobre Dreendo, pero él no hizo más que sonreír ampliamente ante sus débiles intentos de causar algún tipo de impresión en él. Cerró la puerta detrás de él y recorrió la habitación con la mirada, tratando de hacer un recuento aproximado de cuántos esclavos había, aunque sabía que habría demasiados para contar. Los ojos lo siguieron por la habitación mientras caminaba hacia la parte más alejada de la cámara, sus pies haciendo un leve crujido en el suelo podrido. Miró a un Ollou dándole una mirada particularmente desagradable, que intimidó con una sonrisa y una liberación de su Reiatsu. Los ojos desaparecieron ante la exhibición de su impresionante Reiatsu, se retiraron al lamentable estado que pudieron reunir frente a su maestro. Le dio a toda la habitación una extraña mezcla entre una sonrisa y una burla, antes de llegar al final de la cámara, donde había una puerta muy diferente al resto. Era el único en la habitación que estaba colocado perpendicularmente al resto, y parecía estar en mucho mejor estado que los que estaban al costado de la habitación, aunque aún se consideraría podrido con el poco cuidado que recibió este lugar. Había una insignia roja del reino humanoide en la puerta, con una especie de cosa parecida a una cola que sobresalía de ella para funcionar como pomo de la puerta. Dreendo sabía que el ocupante del interior era consciente de su presencia cerca de la puerta, a juzgar por el Reiatsu ligeramente pesado que ahora cubría el aire. Sin embargo, Dreendo no fue eliminado. Sin ningún tipo de vacilación, abrió la puerta, haciendo un leve crujido al hacerlo, y posó sus ojos en el ocupante rebelde que estaba adentro. El rey humanoide entró y miró a la figura encadenada a la pared. Tenía un cuerpo sorprendentemente delgado y curvilíneo, lo cual era raro para un adjuchas. Se podía decir fácilmente que era una mujer, a juzgar por las grandes protuberancias de su pecho. Había 4 cadenas emergiendo del agujero hueco en su punto dulce, conectando el hueco a la pared en una posición inquietantemente incómoda. La figura giró la cabeza hacia arriba, mostrando una máscara angular que mostraba 2 filas de dientes increíblemente afilados, incluso para los estándares de Ollou. Tenía numerosos cortes en todo el cuerpo y el olor a sangre seca era mucho más penetrante en esta área. Si uno entrecerraba los ojos lo suficiente, podía ver las numerosas manchas de sangre que cubrían toda la celda, incluso en la oscuridad. Este Ollou era rebelde por naturaleza, por lo que se le castigaba de forma mucho más regular. Su posición, y la mancha de sangre indica que ha sido torturado repetidamente en el pasado. Dreendo podía sentir a la criatura mirándolo, la mirada de odio puro y no adulterado visible en su rostro hizo que incluso él se encogiera levemente por dentro.
Era tan poderoso, y podía decir que no quería nada más que destrozarlo de la manera más violenta posible, mientras se aseguraba de que sintiera tanto dolor como fuera posible al mismo tiempo. Sin embargo, era un bastolorde poderoso y no dejó que la intención asesina lo afectara. Por el contrario, adoptó una sonrisa aún más amplia al ver a la miserable criatura, divertida por su dolor. Colocó una mano envuelta en su cadera, su expresión burlona y su pose provocando aún más ira en el Ollou, si eso era posible. ¿Cómo nos sentimos hoy, Arribel? Se burló, diciendo su nombre de la manera más sarcástica, pero dulce posible. Hizo que dicho Ollou quisiera vomitar de puro disgusto. Arribel intentó gruñir en respuesta, pero no pudo a través de su garganta rota. Lo que salió en cambio fue un gorgoteo gutural e incomprensible, uno que hizo reír a carcajadas al rey. ¡Qué criatura miserable eres, Arribel! ¿Qué pasó con la disposición tranquila, fría y algo arrogante que tenías mientras me enfrentabas en la batalla hace unos años? Esos intentos fallidos de rebelión deben haber sofocado tu espíritu. Sin esperanza, un bestia como tú nunca podrá vencer a los perfectos huecos humanoides, se burló, agarrándola por la barbilla y obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Hizo una mueca cuando vio la pura crueldad en ellos, e instantáneamente recordó lo que había estado pasando estos últimos años. Sin embargo, Arribel no intentó responder a sus palabras, y en su lugar escupió una gota de saliva sanguinolenta y flema por todo el abrigo de Dreendo, un acto que enfureció profundamente al rey. «Vete al infierno», rugió, pateándola con rudeza en la máscara, varias veces para el caso. Se oía un crujido repugnante cada vez que bajaba el pie, y los otros Ollous retrocedían aún más en sus jaulas, tratando de ser lo más pequeños posible en presencia del rey rabioso. El tiburón Ollou retrocedió bruscamente por los golpes, cayendo de rodillas y tosiendo una buena porción de sangre. Pero, Dreendo no estaba dispuesta a dejarla estar y revolcarse en su miseria por el momento. ¿Has olvidado que puedo acabar contigo y con todos los demás esclavos en cualquier momento?, dijo, agarrando con brusquedad un extraño medallón sujeto a su cuello con una cadena. Hizo una mueca ante el contacto, mostrando una mirada de puro dolor emocional. Esta cadena está impregnada de mi reiatsu especial, y puedo liberarla en cualquier momento. Tengo tu vida en mis manos, mi querida Arribel. Te sugiero que no te tomes eso a la ligera, siseó, su caliente, un aliento pútrido la recorrió en una ola, que casi la hizo sentir arcadas en respuesta. Arribel se apartó de él, luciendo completamente repugnado y enojado por el desarrollo. Dreendo la miró con puro desprecio racista, hasta que lo aceptó y le dio la espalda. De todos modos, independientemente de tus constantes actos de falta de respeto, Besti, admitiré que eres el más poderoso de mi ejército de esclavos, por eso te he dado el título humilde de líder de estos esclavos. No he venido aquí para burlarme o torturarte esta vez. En cambio, tengo una pequeña tarea para ti y el resto de los esclavos. Dreendo explicó, todo el tiempo dándole la espalda. Arribel miró hacia arriba de nuevo, sin curiosidad manchando sus rasgos, pero comprendiendo que ella tendría que seguir adelante con lo que él le ordenara hacer, las consecuencias al diablo. Era casi como si tuviera miedo de escuchar lo que estaba haciendo, porque ya sabía que no sería agradable. En el peor de los casos, la enviarían a la muerte. Los detalles de esta asignación no son importantes. Simplemente pelea donde te diga que luches y mates a quien te digo que mates, y no habrá ningún tipo de problema. Desobedece o fállame de alguna manera, y no dudaré para matarte. Este no es un trabajo particularmente grande, así que solo tomaré los Ollous de 3 de mis 16 casas de esclavos que tengo en toda la isla. Partiremos hacia el continente en T-24 horas, donde nos enfrentaremos a otro reino mucho más débil en la batalla. Te enviaré esta noche a Leviatán Ollous. Dreendo terminó. Le dio una última mirada fugaz a Arribel, antes de sacudir su abrigo y darle la espalda. Dreendo salió de la cámara sin volver a mirarla a ella ni a los otros esclavos. Oh, cómo lo odiaba. Lo odiaba por lo tanto. Este pedazo de mierda racista es la razón por la que su vida fue tan jodida, y todo porque ella era un animal Ollou. Ella lo odiaba, y el otro esclavo Ollous también. Sabía que Dios no respondería a algún tipo de Ollou profano, pero aún así, oró con todas sus fuerzas para ser rescatada de este tormento.
Era lo único que la había mantenido en marcha. Entonces, parece que vamos a tener que conformarnos con esta pequeña cantidad de hoyos, dijo Naruto, quien actualmente estaba encaramado en su futuro salón del trono junto con Ulquiorra, quien estaba repasando algunas tácticas básicas de guerra Oyou con su rey. Las cosas no se veían tan bien, y contra su voluntad, Naruto tuvo la impresión de que huir de este lugar sería simplemente la mejor opción. Pero, si hacía eso, ¿cómo se convertiría en un rey poderoso en Hueco Mundo? Si tenía miedo de algún otro reino que quisiera derribarlo, nunca tendría éxito. Bueno, con las fuerzas bajas de su último ataque, dependemos completamente de los miles de hoyos que trajiste de tu viaje. Hablando de eso, mencionaste algo sobre llenar 2 lugares de estos 4 generales, idea que tenías. Ulquiorra respondió. Naruto sonrió ampliamente, al recordar que había ganado 2 buenos luchadores para agregar a sus fuerzas. Tal cosa ya mejoraría sus posibilidades, sin importar cuán leve sea. Sí, Grimjoru y Noitra. Ellos muestran mucho potencial además de su poder ya existente, si lo digo yo mismo. Les dije que se reunieran conmigo en esta cámara antes de irnos, así que deberían llegar aquí muy pronto. Ulquiorra miró a su rey, reflexionando sobre sus últimas palabras. Puede haber sido su imaginación, pero parecía que su rey se estaba volviendo más inteligente. Estaba empezando a mostrar signos de estrés por toda esta terrible experiencia, y estaba notablemente más duro y más demacrado que cuando lo conoció por primera vez. Era como si todas sus inseguridades comenzaran a mostrarse en todo el frente. No es que esto hiciera nada por sus caminos. Parecía aún más lujurioso por la batalla y estaba mucho más nervioso. Si seguía así, no sería bueno. Era como si algo parecido a la cordura que había tenido antes estuviera desapareciendo lenta pero seguramente. Ulquiorra fue cortado de sus pensamientos por el crujido de la puerta de madera, y pudo distinguir visiblemente 2 figuras que entraban. Sin embargo, parecían estar en la garganta del otro, con sus armas naturales desenvainadas y gritándose maldiciones el uno al otro. Naruto sonrió aún más, antes de lanzar al azar un 0 de su boca. La bola de luz naranja se dirigió hacia los 2 nuevos Oyou, y los 2 tuvieron la suerte de detectarla a tiempo y saltar fuera del camino. La bola de luz borró casi por completo la puerta con un estallido naranja, y Ulquiorra se preguntó distraídamente cómo iban a reemplazar eso. ¿Por qué diablos fue eso? Gritaron al mismo tiempo, a su rey, que ahora tenía la sonrisa más grande de come mierda que Ulquiorra había visto en su rostro en ese momento. Resistió la tentación de suspirar, remarcando en su mente que haría algo como esto a sus nuevos subordinados. Solo poniéndote a prueba. Y quería ver si podía enojarte un poco, comentó, para la ira de Grimjoru y Noitra, quienes ahora parecían querer arrancarle la garganta a Naruto. Ulquiorra se burló. Demasiado para su rey, volviéndose más inteligente. De todos modos, ustedes 2, se lo estaba diciendo a Ulquiorra, señaló a su estoica mano derecha, a quien Grimjoru y Noitra fruncieron el ceño. Que realmente no tenemos la fuerza suficiente para mantenernos en lo que es un reino aparentemente poderoso. Sin embargo, tendremos que pararnos y luchar, porque si no lo hacemos, este reino seguirá siendo una espina clavada en nuestro costado hasta que de nosotros eventualmente destruye al otro. Él afirmó. Grimjoru y Noitra no parecían impresionados. ¿Qué clase de mierda cobarde es esa? Deberíamos ir a aplastarlos ahora mismo con la fuerza bruta. Es la única manera de hacer las cosas realmente por aquí, murmuró Grimjoru. Una sonrisa absurdamente amplia y claramente falsa apareció en el rostro de Naruto. Los ojos bajo su máscara se pusieron ligeramente inyectados en sangre, y las pupilas temblaron con una locura apenas reprimida. Está bien, esa es la mejor idea del mundo, exclamó en un tono demasiado feliz. De hecho, estoy tan seguro de que esto funcionará, ¿por qué no irrumpe en ese pequeño reino de ellos y lo toma por asalto por su cuenta? ¿Cómo suena eso, Se rió, el ruido sonaba extrañamente vacío y vacío. Nadie más se atrevió a hacer ruido. Una mirada aterradora y entrecerrada fue lo que reemplazó la sonrisa de Naruto, y todos pensaron que Naruto iba a hacer un agujero directamente a través de Grimjoru con la forma en que lo miraba. Eso pensé, dijo en voz baja. ¿Qué diablos? ¿Es bipolar?
Grimhow pensó desconcertado, recordando hace unos momentos cuando felizmente lo atacó con un 0, y ahora miraba al realmente cabreado Hollyow. De todos modos, se ha establecido que no perseguiremos un ataque directo. Les dejaremos venir a nosotros, y de alguna manera tendremos que usar este complejo de cuevas y el terreno para nuestra ventaja. Eso es básicamente lo que hemos estado revisando, Grimhow, Noitra, dijo Naruto. Los 4 Hollyows se sentaron en un tenso silencio durante unos segundos. Por cierto, Naruto. Creo que es imperativo que sepas algo sobre este reino en particular. Dijo Ulquiorra, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. El zorro Hollyow se volvió hacia Ulquiorra, con una mirada inquisitiva en su rostro. En respuesta, el murciélago Hollyow frente a él se aclaró la garganta y le dijo lo que había sucedido. Una cosa extraña de este reino es que sus habitantes nunca pelearán personalmente. De hecho, fuimos aplastados por completo, sin que ellos levantaran un dedo. Ulquiorra explicó. Un escalofrío pareció recorrer las espinas de los 3 Hollyows. ¿Qué carajo? ¿Cómo te golpearon entonces, si toda su fuerza de combate ni siquiera atacó? Preguntó Naruto. Ulquiorra prácticamente podía sentir que su ira aumentaba, y su ira maníaca, una que quería ver arder el mundo, reinaba supremamente. Ulquiorra no fue eliminado. Permíteme más detalles. Este reino parece tener una política muy extraña. Es la de un enfoque racista hacia cualquier cosa que no sea un Hollyow humanoide. Aparentemente, estos Hollyow creen únicamente que ser un Hollyow más parecido a un humano significa que son más inteligentes y más fuertes. Junto con esta actitud racista viene la tenencia de miles de esclavos Hollyow de origen animal. Fueron ellos quienes nos derrotaron en la batalla, estos esclavos animales obligados a luchar por este reino. Naruto se calmó por completo, dejando que una sonrisa apareciera en su rostro y un bufido de risa escapara de sus labios. ¿Qué? ¿Estos tipos tienen una erección loca por los humanos o algo así? En todo caso, en este mundo de Hollyows, ser más como un humano debería ser un obstáculo en lugar de una bendición. Naruto se rió a carcajadas. No conozco ningún tipo de historia que suceda en este reino, pero sí sé que estos Hollyows animales son una gran amenaza para nosotros, e incluso si logramos atraer a los Hollyows humanoides a la lucha, son una gran amenaza. Amenaza también. Ulquiorra concluyó. Naruto parecía estar contemplando eso al menos un poco, aunque se perdió la concentración cuando comenzó a caminar lentamente por la habitación. Se detuvo ante una de las antorchas de máscara Hollyow que flanqueaban a ambos lados de la gran silla de piedra del respaldo. Extendió su pata delantera, tocando ligeramente la antorcha mientras parecía entrar en pensamientos muy profundos. Pedazos de mierda, murmuró para sí mismo, aunque Ulquiorra, Grimhow y Noitra lo escucharon. Se quedaron en silencio por un rato, los únicos sonidos eran la respiración lenta y profunda de Naruto, que tenía los ojos cerrados y aparentemente estaba muy sumido en sus pensamientos. Acarició el material huesudo de la máscara ligeramente, notando que se parecía a algún tipo de oso. La máscara de la otra antorcha se parecía a un hueco humanoide, y su llama era notablemente más tenue que la que estaba tocando actualmente. Los Hollyows escucharon un estallido distante, como una especie de roca cayendo por un desfiladero dentro del complejo de la cueva. No era raro que ocurrieran cosas como esta, especialmente mientras vivía en una cueva tan traicionera llena de muchos pozos y gargantas profundas. Pero, con uno tan repentino en este momento, parecía que algunos de los nuevos reclutas estaban comenzando a instalarse en el complejo de la cueva. Naruto abrió los ojos lentamente, su característica sonrisa psicópata apareció en su rostro una vez más. Agarró la antorcha con un poco más de firmeza, hasta el punto en que la máscara comenzó a agrietarse bajo la presión. Los otros 3 Hollyows escucharon algunas risitas ligeras, aunque su volumen no lo hizo menos perturbador. La antorcha finalmente cedió a la presión y se partió por la mitad justo cuando la risa se detuvo. El espeluznante fuego se apagó instantáneamente, y Naruto se rió una vez más. «Sé exactamente qué hacer», exclamó, volviéndose hacia sus generales a una velocidad vertiginosa, luciendo muy feliz con su nueva idea. Drendo había tardado unos días en preparar todo para la segunda invasión, debido a varios retrasos que estaba teniendo con los esclavos.
Los había golpeado duramente después de sus pequeños fracasos, y se aseguró de que no hubiera más errores a partir de ese momento. Por lo general, hacía que los esclavos realizaran trabajos manuales en toda la isla. Rara vez se explotaba su propósito de lucha, y cuando lo era, casi siempre estaban fuera de práctica y debilitados. Sin embargo, no era nada que una buena paliza no pudiera aclarar. Los barcos no existían en Hueco Mundo y, como tales, tenían que usar los muchos grandes huecos Leviatán que tenía bajo su reinado para transportarlo a él, a una parte de su ejército y a los esclavos al continente. Pero resultó que los Hoyous insensatos estaban actuando seriamente cuando llegó el momento de irse, por lo que tuvo que someter a las estúpidas bestias. Para cuando llegaron al continente, su temperamento estaba en alto, y simplemente quería destruir al zorro y al murciélago allí mismo y regresar. El rey salió del Leviatán azul más grande hacia la tierra, mirando a su ejército y a los esclavos emerger de los más pequeños. Con interés limitado, observó a todos los leviatanes hundirse de nuevo en el mar, hasta cuando serían llamados nuevamente. La meseta donde presumiblemente se encontrarían los detestables Hoyous no estaba tan lejos, y detectó que algunos Semireiatsu venían del interior de la montaña. Bien, eso significaba que el zorro probablemente había regresado y, por lo que parecía, había traído algunos Hoyous nuevos. Justo como esperaba. Aún así, no sería suficiente para hacer mella incluso en sus esclavos, y mucho menos en la parte del ejército que trajo consigo. Arribel, ordenó en voz baja, mientras el líder de los esclavos bajaba del Leviatán. Fuera de la húmeda y oscura cámara de esclavos, Dreendo observó su apariencia completa. Medía alrededor de 2,5 metros de la cabeza a los pies, era de complexión delgada y femenina, lo que era sorprendente para una adjucha. Estaba cubierta de pies a cabeza con un material huesudo blanco, excepto por algunos parches a lo largo de los costados. Parecía haber varias espinas de algún tipo que sobresalían a lo largo de su cuerpo, y una gran aleta que sobresalía de su máscara de tiburón. Tenía 2 filas de dientes increíblemente afilados a lo largo de su máscara, e incluso para los estándares de Hoyou, parecía que podían atravesar cualquier cosa. Sus ojos debajo de la máscara eran como cualquier otro Hoyou, aunque parecían mucho más compasivos que los de un Hoyou normal. Lo que parecían branquias existían en su cadera izquierda, y para completar su apariencia, sus manos eran enormes hojas huesudas que parecían la mitad superior de un tiburón. Ella se vería deslumbrante si Hoyous tuviera algún sentido de la belleza, reflexionó Dreendo en su mente, riendo levemente para sí mismo al recordar que Hoyous era completamente asexual. Después de todo, no podían reproducirse, pero de alguna manera, todos esos órganos reproductores ahora inútiles se trasladaron de sus vidas humanas. Caminó torpemente hacia ellos, muchos calambres existían en su cuerpo después de haber sido mantenida en una posición tan comprometedora durante tanto tiempo. Ella miró a Dreendo con no poca cantidad de odio, pero se abstuvo de atacarlo, sabiendo que su poder era mucho mayor que el de ella, además de notar que todos los guardias parecían tensarse ante su presencia. Cobardes patéticos. Ahora que estaba libre, no pensaban que nada la impediría cornearse a través de ellos como papel mojado. Bueno, estaban parcialmente en lo cierto. Los esclavos detrás de ella estaban aturdidos, probablemente por haber pasado tanto tiempo sin estar cautivos. Lo sentía por ellos, realmente lo sentía, pero su día del juicio final no era hoy. Nuevamente, se verían obligados a luchar contra sus enemigos, para que puedan vivir y esperar el día en que puedan escapar. No importa qué tan lejos estuviera, llegaría un momento en que el reino de Dreendo caería, y ellos estarían allí para resurgir de las cenizas y lograr su libertad. Salió de sus cavilaciones cuando uno de los guardias le dio un puñetazo en el culo con una extremidad afilada. ¿Por qué Dreendo siempre tenía que elegir a los que tenían los miembros doloridos para que fueran los que vigilaran a los esclavos? Haz que tu trasero se mueva, Arribel. ¿No escuchaste a Dreendo-sama ordenarte que desgarres este lugar como un nuevo idiota? Arrastró las palabras el guardia increíblemente grande y de aspecto estúpido, la mirada irreflexiva en su rostro extrañamente adecuada. No me toques, siseó en voz baja, resistiendo el impulso de arrancarle la cabeza. El guardia se veía desconcertado y consternado, como si no pudiera creer que un bestia simplemente murmuró y lo amenazó. ¿Eh? ¿Qué zumbido, perra? ¿Me estás hablando?
Arrastraba las palabras, esparciendo pútridos y verdes depósitos de saliva en el rostro de Arribel. Parecían ligeramente ácidos, pero no lo suficiente como para eliminar al tiburón Ollou. Antes de que algo pudiera intensificarse, la voz de Dreendo sonó en toda el área, cancelando efectivamente cualquier tipo de pelea que inevitablemente sucedería entre los dos. Kaimin, cierra la boca y vuelve a la fila, maldita sea. Y Arribel, será mejor que sigas mis órdenes y muevas a todos los esclavos por la meseta y mates a todos los Ollou de allí. Él gritó. Kaimin parecía dispuesto a resistir las órdenes de su rey, pero retrocedió en línea con los otros guardias, después de una mirada desagradable a Arribel, que ella le devolvió con gusto. Arribel suspiró. Los esclavos no necesitaron ningún empujón. La voz retumbante de Dreendo fue suficiente para que comenzaran a escalar de mala gana la meseta junto a ellos. Arribel se unió a ellos después de unos segundos, clavando sus afiladas manos en la pared rocosa. Cedió sorprendentemente fácilmente, y ella comenzó su ascenso. Algunos otros esclavos ocuparon la retaguardia detrás de ella. Oh, y todos ustedes. Dejen vivos al murciélago Adjuchas y al zorro Adjuchas. Si alguno de ellos muere en el proceso de destruir este lugar, todos serán eliminados. La voz retumbante de Dreendo resonó en los oídos de todos los esclavos. Los esclavos transmitieron esa información a aquellos que no la escucharon, o aquellos que eran demasiado estúpidos para comprenderla. No es que hubiera muchos Ollous sin sentido en el grupo. Los esclavos consistían principalmente en Adjuchas y algunos Ollous normales inteligentes. Hubo Ollous sin sentido en un momento dado, pero fueron eliminados fácilmente. Fueron asesinados por guardias cuando intentaron comerse a los demás Ollous. Arribel oyó gruñir su estómago. Realmente no estaba recibiendo suficiente comida. Dreendo al menos se aseguró de evitar cualquier regresión de Adjuchas a Hylian con al menos algo de comer, pero Arribel no estaba tan seguro de saber lo que estaba haciendo. La comida se estaba volviendo escasa en los últimos años. Comerse unos a otros estaba estrictamente prohibido para evitar una pérdida de número, y la mayor parte de la comida provenía de prisioneros de guerra que él consideraba separados de los esclavos. Era apropiado para los racistas. La mitad de los animales Ollous se convirtieron en esclavos y la otra mitad se convirtió en comida para mantener vivos a los esclavos. Hablando de guerra, Arribel sabía que habría más de unas pocas bajas como resultado de esto. Cuando luchaba contra otro grupo, Dreendo siempre subestimaba su poder, pensando que podría terminarlo con números pequeños. Era probable que este reino fuera mucho más fuerte de lo que Dreendo les daba crédito. Miró al Ollou a su lado. Era un joven Ollou, recién capturado, aunque parecía mucho más débil y frágil que cualquiera de los otros esclavos. Y a pesar de que fue capturado recientemente, sabía tan bien como ella que algunos de ellos morirían en esta batalla. Su rostro era estoico, pero por un breve momento, Arribel pensó que podía ver un pequeño destello de tristeza en sus ojos y se preguntó cómo la mirada malvada de los ojos de Ollou podía ser realmente algo trágico. Pero, tan pronto como lo vio, desapareció una emoción fugaz en toda esta prueba. Fugaz, en cierto modo, describió todas y cada una de sus vidas. El capítulo 22 ha terminado. Ahora, antes de que alguien comente, sé que se supone que Arribel es un bastolorde en lugar de un Adjuchas, independientemente de cuánto odio su historia de fondo. Recuerde que esto ocurre mucho antes de que ella pudiera haber evolucionado. Hablando de Arribel, realmente odio su diseño en su flashback de anime. Sí, conozco su relleno y todo, pero carece de una máscara completa, se muestra parte de su cara, y no tiene un agujero hueco visible. Entonces, le di un nuevo diseño, al menos como Adjuchas. Puede ser algo similar, pero he arreglado todos los defectos intrínsecos que tenía el diseño de Arribel antes. Además, si alguien está confundido con la forma en que deletreo el arrancar, estoy usando la romanización reciente provocada por el libro de datos reciente. Entonces, es Barragan en lugar de Barragán, y Hilga en lugar de Hiruga para el apellido de Noitra. Nos vemos. Capítulo 23. La trampa. Justo después del regreso de Naruto, detrás del trono dorado de Naruto, y antes de Torobik, se encuentra un gran secreto transmitido al ahora fallecido Wei Ollou. Era algo que podía separar a dos hermanos, iniciar una guerra entre naciones y poner de rodillas a todo Ecomundo.
Nadie más que Drendo y Torobik sabía nada de esto, e incluso Drendo no sabía dónde lo había sacado o dónde lo estaba escondiendo. Y, en lugar de permanecer en las gracias de su hermano menor, la actitud racista del rey y lo que contenía este secreto hizo que los dos hermanos se separaran el uno del otro. Permaneció en su lugar oculto hasta que Torobik fue usurpado de la cueva, y Ulquiorra tropezó con un pasadizo secreto detrás del trono de Naruto, mientras que el murciélago You estaba solo en el complejo de la cueva. Había tomado una residencia temporal en la sala del trono, después de deshacerse de todos los cuerpos que quedaron tras el paso de Drendo. También estaba archivando los diversos peligros y el terreno del complejo de la cueva en ese momento, tratando de averiguar qué podría usarse para su beneficio, en caso de que algo así sucediera en el futuro. Fue mientras buscaba algo detrás del trono, que tropezó con este pasadizo. Ulquiorra no era estúpido, así que no estaba dispuesto a deambular solo por la eterna oscuridad de este estrecho pasadizo. Pero tenía la sensación de que a Naruto le complacería saber que podría haber algo útil allí atrás. Entonces, el murciélago le dijo. Unas pocas horas después de haber regresado, y la incredulidad de ser atacado se había desvanecido en ira pura y justa, Ulquiorra le contó sobre el túnel secreto directamente detrás del trono. Naruto, aunque todavía estaba emocionado por las recientes revelaciones, aceptó la información de todo corazón. Le dijo a Ulquiorra que fuera a controlar a sus nuevos seguidores desorientados, mientras él se alejaba y exploraba el pasadizo solo. De todos modos, el zorro Oryou descubrió que las palabras de Ulquiorra eran ciertas, ya que cuando empujó el pesado trono a un lado, había un pasadizo oculto, lo suficientemente grande como para que un bastolorde o un pequeño adjuchas como él pasara. Parece que esto es todo, se dijo a sí mismo, presionando una o dos patas contra las paredes del pasillo, para asegurarse de que no se derrumbaran sobre él. Cuando decidió que era seguro, entró en el pasillo. Entrecerró los ojos, ya que después de unos pocos metros en el túnel, se encontró con algunas tallas toscas a lo largo de la pared de la cueva, todas de la misma cosa. Tenían forma de quimera, con un agujero en el pecho para indicar que el ser era de hecho un Oryou. El joven Oryou cepilló una de las tallas a medida que pasaba, notando que no había nada especial en ellas más que su propósito decorativo. Continuando por el estrecho pasaje, notó unas pocas antorchas a lo largo de la pared, que brillaban con una misteriosa llama azul, y más tallado del extraño hueco parecido a una quimera que había estado viendo hasta ese momento. Entonces, el pasaje comenzó a volverse más retorcido, y Naruto se preguntaba seriamente hasta dónde se extendía. A medida que se acercaba al final, las antorchas desaparecieron por un tiempo, hasta que reaparecieron cuando llegó al final, y emergió en una gran cámara, casi del tamaño de la sala del trono. ¿Cómo se puede mantener en secreto un lugar tan grande aquí abajo? Se preguntó a sí mismo, notando que algunos de los elementos de la cámara parecían no haber sido manipulados durante lo que parecían años. Hablando de artículos, en realidad no había demasiados en la cámara. Había muchas antorchas, similares a las del exterior, que recubren las paredes para crear un patrón circular. Nuevamente, hubo más imágenes, pero esta vez no eran de la quimera. Además, eran similares a mosaicos o frescos, siendo mucho más elaborados que los primitivos dibujos rupestres que había visto hasta ese momento. Los mosaicos mostraban un montón de formas angulares, casi cubistas, pero la que estaba al frente parecía ser esta figura humanoide, con un agujero en el pecho de todas las cosas. Otras figuras angulares, de naturaleza más animal, estaban en círculos alrededor de la figura en lo que parecía adorar. Para agregar a las imágenes religiosas, la prominente figura humanoide parecía tener una luz sagrada a su alrededor. Cerca de los pies de la figura había una llave grande, aunque su propósito no parecía estar tan claro. Apartando los ojos de los mosaicos, Naruto miró a su alrededor hacia el centro de la cámara. Lo que pasó por su mente fue que este lugar era una especie de santuario. En el mismo centro de la habitación había un gran pedestal de piedra, con algo descansando sobre él, aunque no podía decir qué era a esa distancia. Alrededor del pedestal había varios monumentos, lo que hacía que todo el santuario pareciera casi un monumento tipo Stonehenge. En cualquier caso, toda esta zona parecía haber sido dejada aquí por los antiguos Oryous.
El zorro Oyou subió los pocos escalones que conducían al pedestal, con la esperanza de echar un vistazo a cuál era el problema con todas estas cosas. Mientras se acercaba al pedestal, notó vagamente dos antorchas más que parecían flanquear la pieza central, y finalmente vio lo que tanto veneraba este santuario. Fue un libro. En realidad, se llamaría más exactamente un tomo. Se deslizó en esta pequeña muesca en la piedra, que estaba rodeada de roca incrustada con gemas. La cubierta de rayas doradas no tenía ningún tipo de título o indicación del contenido en el interior, pero Naruto se sintió extrañamente atraído por el libro. Agarró el libro de su pedestal, su mente paranoica pensó que podría haber una trampa esperándolo. Sin embargo, dicha trampa nunca surgió, y cuando Naruto sacó con éxito el libro, un cuaderno mucho más pequeño cayó del interior de la cubierta. Colocó el libro más grande en su espalda mientras tomaba el cuaderno más pequeño con su pata delantera izquierda, notando que el título era Notas de Torobik. Y, con ambos libros en la mano, el zorro Oyou regresó lentamente a su sala del trono. Cuando regresó, ahuyentó a cualquiera de sus vasallos o generales que quedaban en la habitación. Quería estar solo, para poder leer esto. Sabía que no debería estar leyendo esto, con la guerra en el horizonte, pero aún así, tenía la sensación de que las respuestas a todos sus problemas se encontraban dentro de este fragmento de texto. Con eso en mente, Naruto abrió el tomo sin dudarlo. Mientras leía todo el libro, sus ojos se agrandaron y su pose se volvió más relajada. Llamaron a su puerta varias veces, pero Naruto simplemente lo ignoró a favor del libro. Muchas horas después, cuando Naruto finalmente terminó el libro, su pose se había vuelto completamente floja, y dejó caer el libro y lo dejó caer al suelo. Se acostó en su trono en una posición ladeada, su respiración un poco rápida. Oh, mierda. Acabo de leer sobre algo realmente increíble, ¿no es así? Jadeó, completamente embelesado por el contenido de ese libro. Las cosas que estaban escritas en ese tomo eran simplemente alucinantes para él. No creía que pudiera mostrarle esto a nadie, ni siquiera a Ulquiorra, hasta que estuvieran listos. En este momento, los secretos de ese libro permanecerían con él y solo con él. Tratando de recuperarse, se volvió hacia la otra libreta mucho más pequeña, el que Torobik había escrito y deslizado en el libro. La idea había estado molestando a Naruto durante bastante tiempo. El primer libro claramente no fue escrito por Torobik, pero dado que había deslizado sus propios escritos dentro, definitivamente lo sabía y probablemente también lo había leído. ¿Ese buey vasto lorde estaba tratando de protegerlo o algo así? Abrió el cuaderno, sus pensamientos se detuvieron en lo que sabía Torobik. Mientras leía el cuaderno mucho más corto, no se aflojó por la conmoción como con el tomo. Más bien, su boca sonrió con alegría desenfrenada. Este cuaderno contiene información muy interesante, dijo arrastrando las palabras, mirando alrededor de su salón del trono por un momento. De hecho, las notas de Torobik pueden ayudarme a derrotar a su hermano, y así era como Naruto había planeado qué hacer. La información de Torobik contenía muchos secretos sobre las habilidades, fortalezas y debilidades de su hermano. El ahora difunto Buey Oyou había mencionado algún tipo de pelea entre los dos en sus notas, y necesitaba estar preparado en caso de que su hermano mayor algún día viniera en busca de venganza. ¿Cuál fue la preparación de Torobik? Vino como una mina de oro para Naruto. Las notas documentaron las habilidades de Drendo en perfecto detalle, y también mencionaron cómo a Drendo le gustaría usar esclavos huecos animales, con collares especiales para mantenerlos a raya. Para colmo, incluso explicó cómo desactivar los collares. Esta información definitivamente sería útil para enfrentar el futuro ataque. Tenía el plan perfecto para lidiar con ellos, y ahora solo necesitaba tener la suerte de que funcionara a su favor. A decir verdad, llevaban varios días esperando el ataque y su trampa ya estaba preparada, esperando a que la lanzaran. Todo lo que necesitaban ahora era el gatillo, cuando uno de los Oyous que puso de vigilancia le informó. Naruto suspiró. Este asunto del reino iba por lo menos algo bien. Bueno, su sala del trono realmente podría llamarse más un campamento que un palacio, y en realidad era un rey de nombre solo en este momento. Sin embargo, al menos había logrado que sus nuevos sujetos se asentaran.
Este lugar era lo suficientemente grande como para ser una ciudad capital de algún tipo, pero en este momento los Hoyos menores estaban divididos en muchos asentamientos diferentes en todo el complejo de cuevas. Se lo había dejado a Ulquiorra, quien hábilmente dividió a los Hoyos en función de sus habilidades y de la probabilidad de que lucharan entre ellos. Había encontrado los antiguos asentamientos de Hoyos que habían vivido aquí durante la época de Torobik, y los Hoyos se habían instalado en las diferentes estructuras en forma de colmena que estaban esparcidas por todo el laberinto. Además, una vez que Naruto le transmitió el plan a Ulquiorra, el Batolou también se tomó la libertad de hacer preparativos para los otros Hoyos. Estaban esparcidos por todo el complejo de la cueva, por lo que si Dreendo quería luchar contra ellos en su propio territorio, sería imposible para ellos evitar los campamentos. Naruto no sabía dónde estaría sin Ulquiorra. Básicamente, Batolou se había ocupado de todos los problemas domésticos, y la clasificación de la población era solo una de las cosas que había resuelto. Hablando de Ulquiorra, la puerta de madera de su habitación se abrió con un crujido y entró el confiable murciélago Oyou. Naruto sonrió levemente a su mano derecha, sabiendo en el fondo que algo estaba a punto de suceder. El murciélago Oyou hizo una leve reverencia, algo que fue respetuoso pero no demasiado abierto y elegante. Cuando terminó, entró obedientemente en la habitación de Naruto y miró a los ojos al propio zorro Oyou. Naruto, uno de los vigías en la cima de la meseta, vio a Dreendo y su ejército frente a la costa. Llegarán aquí y comenzarán su ataque dentro de unas 12 horas. Su ejército es grande, más grande de lo que esperábamos, y parece que trajeron a los esclavos para atacar con ellos. Sin embargo, he enviado un mensaje a todos los Hoyos en todos los asentamientos, y les he dicho que se preparen para atacarlos, dijo, sin perder tiempo ni aliento en inútiles declaraciones. Naruto se puso de pie de un salto, luciendo algo ansioso y complacido. Eso es bueno. Grimjow y Noitra mantienen a los otros Hoyos en línea en los dos asentamientos más grandes y se aseguran de que hagan su trabajo, preguntó. Ulquiorra titubeó levemente ante esa pregunta. Desafortunadamente, algunos de los Hoyos no han respondido o se han rebelado con sus trabajos. Hasta ahora, los dos han tenido que sacrificar un total combinado de 17 Hoyos que han dejado en claro que no están interesados en ti. Sin embargo, tengo la sensación de que ambos estaban buscando una excusa para matar algo. En noticias más afortunadas, los asentamientos más pequeños que Grimjow y Noitra no están asignados, no han tenido escaramuzas conocidas bajo los diversos líderes que designó, finalizó. Naruto parecía un poco enojado ante la perspectiva de una rebelión, pero rápidamente se encogió de hombros. Bueno, lo que sea. 17 es una maldita gota de agua en un océano, pero la idea de rebelión no es buena para mí. De todos modos, lo importante ahora es que estamos preparados para el ataque de Dreendo. El zorro Adjucha se acercó a la gran puerta de madera y la abrió ligeramente con las patas. Luego se volvió hacia Ulquiorra, sus ojos llenos de silenciosa confianza. Es hora de que nos dirijamos al frente. Yo también tengo un papel importante en esto, deja de holgazanear y ponte manos a la obra. Rugió un guardia particularmente tenaz, que llamó a los esclavos cuando el último finalmente había escalado la meseta. Arribel miró al guardia, a pesar de que realmente no podía verla. Estaremos esperando aquí mientras es mejor que vayas y destruyas este reino. Pero, recuerda, deja con vida al rey zorro y a su lacayo murciélago para que yo pueda ocuparme de ellos. El resto de ellos tienes pleno permiso para matar, ordenó Dreendo, su fuerte voz subiendo por la meseta claramente. Estos patéticos Hoyos ni siquiera iban a pelear sus propias batallas, pensó Arribel para sí misma. Parecía que un pensamiento similar pasaba por la cabeza de todos los demás también. Esos pensamientos le recordaron lo pobre que era Dreendo como comandante militar. Había ganado todo su territorio mediante el uso de esclavos y, afortunadamente para él, sus oponentes tampoco parecían tan brillantes. No podía recordar la última vez que su ejército había peleado por su cuenta. Volvió a la tarea que tenía entre manos e inmediatamente notó un problema. Toda esta misión no iba a ser muy sencilla, ya que había no menos de 10 entradas a los tramos subterráneos de la meseta, y el tiburón Oyou pudo darse cuenta de inmediato de que el interior de esto iba a ser un laberinto. ¿Cuál es la soporte?
dijo la voz de uno de los guardias, pero Arribel y los otros esclavos simplemente lo ignoraron. Tenía los ojos fijos en las diferentes entradas de las cuevas, tratando de averiguar qué hacer. Los otros esclavos parecían tener los ojos puestos en ella, esperando su guía. Está bien, comenzó, y la atención de todos estaba ahora completamente en ella. Ella tenía una autoridad indiscutible en todo el grupo, como la Oyou más fuerte y la líder. Nos vamos a dividir en 4 grupos aquí, y cada grupo viajará por una entrada diferente. Cualquier hueco que tenga una bioluminiscencia estará al frente, ya que probablemente estará muy oscuro allí. Tampoco hay duda en mi mente que el enemigo tenga trampas preparadas para nosotros mientras descendemos. El objetivo de todos es eliminar a los enemigos y exterminarlos, mientras nos aseguramos de no caer en ninguna de sus trampas. Ordenó, y los Oyous a su alrededor gruñeron en confirmación. Después de dividirse en sus grupos, los otros 3 descendieron primero, dejando al grupo de Arribel solo para entrar tras ellos. Se sintió algo incómoda por todo este calvario. Dividirse en grupos. Ella sintió que eso era exactamente lo que quería el enemigo. Arribel no bajó la guardia dentro del interior, ya que el hueco bioluminiscente en el frente abrió el camino a través de la profunda caverna. Le sorprendió lo complejo y traicionero que podía ser el complejo. Había varios lugares para deslizamientos de rocas y muchos pozos sin fondo que podrían ser un peligro real para el grupo. En este momento, caminaban penosamente por una estrecha escalera que giraba en espiral a lo largo de una cámara alta y estrecha. Había un pozo profundo debajo de ellos, y por lo que podían ver, había amplias plataformas y áreas que conducían a otras partes de la caverna por toda la cámara. Supuso que esto podría llamarse el centro principal de la mazmorra. Ya habían perdido a un esclavo en manos del sin fondo, un Oyou torpe y parecido a un cerdo que perdió el equilibrio y cayó, y sus gritos de miedo continuaron incluso después de que se derrumbó cuando llegó al fondo. La mente de Arribel se apartó del cerdo Oyou, cuando creyó ver una figura oscura moviéndose en la oscuridad. Ella se detuvo, y el resto también lo hizo. Espera, vi una figura en la sombra acechando en esa plataforma un nivel por encima de nosotros, dijo, haciendo un gesto hacia dicha plataforma, que colgaba sobre sus cabezas. Los otros Oyous se tensaron un poco, esperando la orden de su líder. Lo vio de nuevo, y esta vez no pasó desapercibido para el resto del grupo. Se tensaron al llegar, y un esclavo adjucha impaciente se armó de valor para disparar un 0 a la figura en sombras. El rayo de luz rojo no alcanzó el objetivo por completo, golpeando el muro de piedra directamente debajo de la plataforma y provocando que varios trozos de roca cayeran del área dañada. Idiota. Arribel siseó al atacante. No seas tan imprudente con tus ataques. ¿Quieres que este lugar se derrumbe sobre nosotros? Terminó con un rugido, y el Oyou que atacó tuvo la decencia de parecer avergonzado. La figura en la sombra se ha ido ahora, suspiró, mirando hacia la plataforma para ver nada allí. Solo un mar de oscuridad en un lugar donde su fuente de luz no podía llegar. Ahora que lo pienso, la figura oscura todavía podría estar allí mirándolos y escondiéndose fuera de la vista de su luz. Probablemente solo llamamos la atención sobre nosotros mismos con ese ataque, así que hemos perdido el elemento sorpresa. Declaró, mirando levemente al ofensivo Oyou que había descubierto su tapadera. Continuaremos hasta esa plataforma donde vimos la figura en la sombra, y veremos si podemos tirarla allí. Solo mantén la guardia alta. Ellos tienen la ventaja en esta oscuridad, y esa figura en la sombra podría usarla para obtener un ataque furtivo a uno de nosotros. En ese momento, escucharon un distante choque de rocas, seguido de lo que parecía ser el colapso de algo, así como algunos gritos de dolor y angustia allí también. Sus ojos se agrandaron bajo su máscara, y se apresuró hacia el frente más allá del hueco bioluminiscente. Deprisa, todos. Necesitamos llegar a un terreno más alto y descubrir la fuente de ese ruido, declaró, mientras el resto de los Oyous esclavos aumentaban su velocidad para seguirle el ritmo. Lograron cubrir su distancia en unos segundos planos con su velocidad, llegando al borde de la plataforma donde habían visto la figura en sombras. Sin embargo, al tener una mejor vista, pudieron ver un túnel cerca del final, que claramente conducía a otra área del complejo.
Los esclavos asintieron con la cabeza, pero entonces la misma figura oscura salió disparada de su escondite detrás de un gran pilar de piedra situado en la plataforma y corrió a gran velocidad a través de la abertura del túnel. Esto tomó a todos los esclavos con la guardia baja, algunos de ellos a tientas en la oscuridad, perdidos y confundidos sobre lo que se suponía que debían hacer. En ese momento, escucharon otra ronda de desprendimientos de rocas y gritos, lo que llevó a Arribel a creer que otro grupo había sido alcanzado. «Maldita sea, tenemos que darnos prisa», ella exclamó. «Sigan a ese Hollou», ordenó al resto del grupo. El Hollou bioluminiscente despegó hacia el túnel, mientras Arribel y el resto del grupo los seguían. El grupo de Hollous caminó penosamente por la estrecha cámara casi en línea recta, buscando desesperadamente al ser que estaban persiguiendo. Mientras se acercaban al final del túnel y estaban a punto de salir a una cámara diferente, los mismos ruidos se escucharon nuevamente, lo que significa que el tercer y último grupo había caído en sus trampas. «Mierda, esto no va tan bien». Arribel pensó para sí misma, mientras salía del túnel y entraba en otra área de la cámara. Con todo, se veía algo similar al área de donde venían, lo que significaba múltiples escaleras y un pozo en el centro. Se escuchó un grito desde el fondo del pozo, y Arribel corrió hacia el borde para ver mejor. Estaba demasiado oscuro para ver algo allí abajo, pero podía escuchar muchos gritos de Hollous allí, y por sus gritos de dolor, era Hollous de su lado. ¿Qué demonios? Así que los ruidos que se derrumbaron fueron definitivamente las escaleras, y el esclavo Hollous cayó allí en el proceso. Sin embargo, este lugar está demasiado intacto para algo así, entonces eso significa, se interrumpió en sus pensamientos por un momento, su mente tratando de averiguar qué sucedió. Que hay muchas áreas con pozos como estos, y todos los pozos están conectados a la misma área del fondo. No hay paredes u obstáculos que bloqueen nada en el fondo. Repasó esta teoría en su mente, encontrando es convenientemente lógico. Se escuchó lo que parecía ser un ruido de rodadura que venía de arriba, y Arribel estiró el cuello hacia arriba para ver lo que pensaba que sería su caída. En una cornisa alta y ancha muy por encima de ella, había un asentamiento de huecos enemigos, los que estaba asignada para buscar y destruir. Sin embargo, parecía que esos Hollous no estaban muy interesados en los visitantes, ya que habían preparado no menos de 20 enormes rocas que actualmente estaban encaramadas al final de la cornisa. Rocas que claramente tenían la intención de rodar hacia ellos. Okra, pensó, pero antes de que pudiera terminar, vio esa figura en sombras, ahora un poco más clara para ellos, trepando por la cornisa para unirse con el resto de sus camaradas junto a las rocas. Oh no. Él era solo un señuelo. Jugamos directamente en su mano. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Se regañó a sí misma, pero no tendría tiempo para eso, ya que uno de los oscuros Hollous en el extremo izquierdo hizo rodar su roca por la pendiente. Se estrelló contra una de las escaleras, matando a 2 Hollous esclavos y reduciendo las escaleras en pedazos. Unos pocos Hollous cayeron al pozo, pero la mayoría del grupo mantuvo el equilibrio en la escalera ahora en ruinas. O al menos, lo harían hasta que los otros Hollous rodaran por las 19 rocas restantes sobre ellos. Esta vez, los cantos rodados borraron la escalera casi por completo, sin dejar ningún lugar donde pararse. También mataron a más de 20 esclavos Hollous, y todos y cada uno de los vivos se vieron obligados a caer en picado al pozo sin nada sobre lo que pararse. Algunos de los adjuchas intentaron usar sonido para llegar a un área segura, pero fue inútil. Con su nivel de sonido, no había dónde aterrizar cuando caían a su velocidad. Arribel golpeó el suelo con un ruido sordo, gimiendo levemente de dolor. Los otros Hollous parecían estar en una posición similar. Habían caído en la trampa, pero había algo que dejó perplejo a Arribel. Los Hollous deberían haber sabido que una caída como esa no los habría matado, entonces, ¿cuál era el punto de eso? Ella miró a su alrededor. Había una salida cerca, pero estaba completamente sellada. Eso significaba que los Hollous allá arriba parecían estar preparados para todo. También notó que los Hollous de los otros grupos aterrizaron aquí también, y estaban comenzando a mezclarse entre sí para formar un grupo gigante una vez más. Uno de los Hollous chocó con el cadáver de un Hollou que no sobrevivió a la caída y, en un momento de debilidad, devoró el cadáver por pura hambre.
Algo similar les sucedió a todos los otros Hoyous muertos en los alrededores. Había antorchas alineando las paredes aquí abajo, haciéndolo mucho más visible de lo que era allá arriba. Aún así, el grupo tardó bastante en darse cuenta de algunas figuras de pie en una repisa a más de 15 metros por encima de ellos. Arribel fue la primera en notarlos, y sus ojos se abrieron cuando vio a quien estaba mirando. Un zorro adjuchas de 2,5 metros de altura, y uno que coincidía exactamente con la descripción del informe de Dreendo. Este era su objetivo principal, el que se suponía que debían traer de vuelta con vida. Detrás de él parecía que había otros Hoyous, uno de murciélago, uno de pantera y una mantis. Además, arrugado a sus pies estaba un esclavo inconsciente Hoyou, uno de ellos al que aparentemente había tomado como rehén. Los otros Hoyous que habían caído parecían darse cuenta de lo mismo, ya que dentro de la multitud parecía haber un poco de murmullo entre ellos. Escuchó a algunos de ellos mencionar cómo este era su objetivo. Una vez más, un Hoyou estúpidamente trató de atacar a este objetivo con un cero, aunque fue fácilmente evitado por los 4 Hoyou en la cornisa. Con su único método real de atacarlos, sería imposible derrotarlos así. El zorro Hoyou agarró al inconsciente Hoyou, sosteniéndolo con el brazo extendido. Acarició ligeramente el medallón de esclavo sujeto al cuello de la criatura, lo que provocó la ira del Hoyou debajo. Arribel se quedó en silencio mientras los otros Hoyou rugían y se burlaban del zorro Hoyou. ¿Qué está haciendo?, pensó para sí misma, al ver al rey zorro tocar el medallón de esclavos. Lo vio sonreír gentilmente, pero no pudo evitar la sensación de que había algo tan extraño en esa sonrisa. Lo sé, susurró, y sin embargo la voz resonó completamente en el pozo de abajo, y llenó los oídos de todos los Hoyou presentes allí. El esclavo Hoyous guardó silencio ante ese comentario, y en unos segundos se escuchó un leve murmullo de la multitud. No más rabia, solo una extraña sensación de curiosidad. Sé sobre este medallón. Sé sobre tu opresión. Sé que todos ustedes son esclavos de Dreendo. Esclavos, obligados a trabajar para él y pelear sus batallas. Todos anhelan el día en que serás liberado de tu tormento. Comenzó, su voz tranquila y benevolente. ¿Podría ser? Arribel pensó para sí misma. Si este Hoyou sabía sobre el tormento que ella y todos estos otros Hoyou habían sufrido a manos de Dreendo, estaba insinuando que podía liberarlos. ¿Era este su salvador? Después de estos pensamientos, las grandes esperanzas de Arribel se desvanecieron un poco al recordar el tipo de mundo en el que vivía. Aún así, las palabras del Hoyou sonaron tan gentiles, tan sinceras, que no pudo evitar confiar en él a pesar de sí misma. De lo que no se dio cuenta fue que más allá de esa persona densamente velada no había nada más que un personaje malvado que no se preocupaba por ellos. De todos los Hoyou en la habitación, Ulquiorra fue el único en decir que su patrón de habla era puramente falso. ¿Deseas ser libre? ¿Poder hacer lo que quieras? ¿O simplemente quieres que Dreendo sufra por sus crímenes? Comenzó, y todos los Hoyou estaban ahora cautivados por su canto. Entonces únete a mí, puedo ayudarte. Puedo liberarte, dijo, su falso carisma comenzando a brillar. Luego adoptó una mirada de falsa tristeza, una que Ulquiorra pensó que parecía increíblemente fuera de lugar. Sé que he hecho algunas cosas imperdonables para decirte esto. Ordené a mis hombres que lanzaran piedras sobre ti, que incluso mataron a algunos de tus camaradas. Pero, tenías órdenes de capturarme en cuanto me vieran, y eso fue la única forma en que podría hablarte así. Gritó, su voz volviéndose más fuerte de nuevo en la última parte. Como puede ver, todos somos compañeros animales Hoyous. Su voz se arrastró aún más fuerte. ¿Quieres pasar el resto de tu vida siendo forzado a trabajar para esos patéticos Hoyous humanoides? ¿O quieres vivir libre con tus hermanos? Puede que no creas que tienes el poder para derrotar a Dreendo y su ejército, pero unidos podemos. Unidos, podemos luchar. Y unidos, podemos ganar. ¿Oyes el sonido de los tambores de guerra? Te están diciendo que te levantes contra tus opresores y que por fin te liberes. Únete a mí, ya que juntos superamos en número a Dreendo. Ejército, y sin fuerzas combinadas, podemos ganar. Rugió, el discurso sonó fiel a muchos de los esclavos. Hubo vítores de la multitud, aquellos que se inspiraron en las palabras de Naruto y estaban ansiosos por vengarse de Dreendo.
Sin embargo, no todos quedaron convencidos por el discurso de Naruto, ya que varios de ellos continuaron siseando y abucheando a las palabras de Naruto, mientras recordaban a sus compañeros que había matado a muchos compañeros. Algunos de ellos incluso intentaron disparar más ceros. Naruto no estaba en fase. Si algunos de ustedes todavía no están convencidos de mis palabras veraces, entonces quizás esto los convenza. Recientemente he descubierto un secreto, uno que aprendí del hermano de Drendo, Torobik, y algo que creo que encontrará bastante asombroso, dicho. Una vez más volvió su atención al inconsciente Oyou que sostenía, colocando su mano contra la cadena unida a su cuello. El cuaderno de Torobik dice lo siguiente, comenzó, preparándose para hacer algo con el medallón de Oyou. Aplique 76 newtons de fuerza de manera directa y precisa en las 4 articulaciones del medallón. Esta es la clave para quitar el medallón sin dañar al usuario. Puede ser realizado por cualquier persona que sea competente en el control de Reiatsu. Un solo dedo empujando hacia adentro el área correcta debería ser suficiente para quitar el dispositivo, dijo casualmente, presionando su dedo contra cada una de las 4 esquinas del medallón. Los Oyous de abajo observan con asombro la actuación de Naruto. Incluso los que desconfiaban de la proposición de Naruto, guardaron silencio. Entonces, de repente, se produjo un ligero chasquido y un clic, y un sonido metálico cuando el medallón que les había causado tanto dolor se estrelló contra la inundación, ahora inútil. Los esclavos se quedaron atónitos. Totalmente anonadado por lo que acaba de pasar. Su medallón, la fuente de sus problemas en la vida, desapareció así. A manos del que se suponía que habían capturado. Después de eso, los otros 3 Oyous que flanqueaban a Naruto parecieron pasar al frente, como si fueran a ayudar a Naruto a quitar todos los medallones. Ahora, simplemente júrame lealtad, y quitaré todos y cada uno de tus medallones, permitiéndote vivir libre bajo mi reinado. También llevaremos el ataque a Drendo y destruiremos su ejército de Oyous humanoides. Exclamó, solo para encontrarse con un coro de vítores mucho más fuerte. Los pocos que permanecieron escépticos de las intenciones de Naruto se volvieron rápidamente, cuando fueron testigos de que la mayoría de los esclavos aprovechaban la oportunidad para quitarse el cuello. Naruto brillaba bajo la total aprobación de los esclavos Oyous, un bastión de la moralidad debajo de estos esclavos a quienes se les había arrebatado toda esperanza. No importa cuán falsas fueran sus proclamas, él continuó brillando. Por una fracción de segundo, apareció una sonrisa loca que mostraba su verdadera naturaleza, pero desapareció tan pronto como apareció, reemplazada por la sonrisa segura y amable que al esclavo Oyous también le había gustado. Y, mientras estaba bajo el foco de atención, después de lo que se sentía como la cima del mundo, Naruto susurró una cosa que nadie en toda la cámara podría escuchar. Perfecto, el capítulo está terminado. Siempre me resulta extraño cuando ocurren situaciones como esta. En mi esquema, suelo pensar que sé cuántas palabras puedo sacar de un capítulo determinado. A veces, sin embargo, termino escribiendo mucho más o menos de lo que esperaba, hasta el punto que tendré que agregar algo que iba a ir en un capítulo futuro, o mover un punto de la trama que planeaba usar hacia un capítulo posterior. Este fue un caso de este último. De todos modos, basta de divagar, asegúrate de revisar esto y decirme lo que piensas, ¿de acuerdo? Traducciones y otras funciones. Notas de Torobik. Notas de Torobik. Adiós. Capítulo 24. Explosión. Cuando le quitaron el medallón de Arribel del cuello, le quitaron un gran peso de los hombros que no había sentido en años. Tocó el área alrededor de su cuello, casi como si todo fuera demasiado bueno para ser verdad. El tiburón Oyou comenzó a respirar un poco más pesado ante la revelación de que finalmente estaba libre de su larga carga. Ella se rió ligeramente, un evento raro para el generalmente estoico Oyou, y fue sorprendente que su risa tuviera un tono tan hermoso. Era el propio Rey Zorro quien le había quitado la carga y por eso estaba increíblemente agradecida. Miró hacia arriba, viendo que el zorro ya se estaba moviendo hacia el siguiente esclavo y usando el delicado procedimiento necesario para quitar los medallones. Miró hacia atrás para ver a cientos, si no miles, de esclavos liberados mezclándose entre sí en el fondo de la cueva. Si había algo para lo que era buena la esclavitud, era condicionarlos a no comerse unos a otros.
Se volvió hacia el zorro y sus 3 subordinados, que también estaban ayudando a quitar los medallones, y notó que algunos esclavos saltaban entre la multitud y terminaban con el procedimiento. El tiburón Ollou respiró hondo y comenzó a caminar lentamente hacia su salvador. Si el zorro la notó, seguro que no lo demostró, ya que estaba completamente concentrado en quitarle el medallón a otro esclavo, suspirando y murmurando para sí mismo mientras trataba de usar la cantidad correcta de fuerza. Finalmente la notó después de haberle quitado el medallón al esclavo. Él la miró desde su posición y le ofreció una sonrisa suave, que sin que ella lo supiera era completamente falsa. Solo me gustaría decir que tanto usted como sus súbditos tienen mi más sincera gratitud por liberarme a mí y a esta multitud de esclavos. Solo me gustaría agradecerles como líder de los antiguos esclavos, dijo con confianza, ofreciéndole también una sonrisa. ¿Eres el líder de los esclavos? No me di cuenta de que Dreendo tendría un rango entre los esclavos. Pero, todo eso ya pertenece al pasado, así que supongo que no importa. Dijo, su voz goteando con un tono dulce, uno que sus 3 generales notarían como completamente falso. Sin embargo, usted y sus compañeros parecían estar bastante emocionados con este desarrollo y la oportunidad de obtener su tan merecida venganza contra el tirano. Entonces, ¿supongo que se unirán a nosotros?, preguntó cortésmente. Arribel asintió con la cabeza, aunque no sin una ligera vacilación. Cualquier cosa es mejor que ser un esclavo, y te debemos por salvarnos a todos, así que como ex líder de los esclavos, creo que hablo por todos cuando digo que te juro lealtad, y solo a ti. Dijo, arrodillándose e inclinando la cabeza. Todos los ojos de sus compañeros estaban puestos en ella ahora, casi todos aceptaban o toleraban este nuevo desarrollo. Los vítores se elevaron en el aire mientras los esclavos levantaban uniformemente un miembro en el aire como para saludar a su nuevo líder. Ahora, no hay necesidad de eso, el zorro Ollou se calló, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Arribel. Tía Arribel. Dijo, terminando la oración de su nuevo rey para él. Bien, bien. Arribel. Comentó emocionado. Es bueno tenerte a ti, así como a todos estos esclavos liberados como parte del equipo ahora. Y, dado que eres el supuesto líder de todos estos Ollous, simplemente no se sentiría bien no darte una cierta posición de poder, dijo afablemente. Arribel parecía un poco sorprendido de que él ofreciera algo así, y quedó claro debajo de su máscara. Ni siquiera la había visto pelear todavía. No tienes que hacer algo así, se calló, reflejando las acciones de Naruto antes. Sin embargo, parecía significativamente más avergonzada, considerando que ni siquiera sabía el nombre del Ollou al que estaría siguiendo. Naruto. Naruto Uzumaki. No me llames Sama o alguna mierda como esa. Solo Naruto, así que acostúmbrate a decir eso de ahora en adelante. Sin embargo, sobre tu posición de poder, quiero un cuarto general para completar la jerarquía, y probablemente seas la mejor persona para el trabajo. Dijo, abandonando todos los sentimientos personales y volviéndose estrictamente profesional. Arribel parecía que estaba a punto de protestar por eso, pero mantuvo la boca cerrada. A ella no le importaba particularmente alguna posición de poder, de hecho, tenía una apatía total y absoluta sobre la oportunidad de convertirse en una persona de alto rango en su nueva vida. Sin embargo, a pesar de su comportamiento amistoso, ella no creía que a Naruto le gustaría que rechazara tal oferta. Parecía decidido a que ella se convirtiera en su cuarto general. No creo que sea el tipo de Ollou que lidera un gran número de Ollous, Naruto. Solo lo hice con Dreendo porque me estaba obligando a, argumentó, su voz nunca cambiaba de tono para indicar emoción. Naruto, sin embargo, no se inmutó. Tonterías. Tienes todas las marcas de un líder. Mira esto, tienes el respeto y la admiración de todos los Ollous aquí y, sin embargo, dices que no tienes las cualidades de un líder. Eres la elección perfecta, y me temo que no aceptaré un no por respuesta. Dijo, el tono azucarado ahora un poco más malévolo, aunque Arribel todavía no se dio cuenta. Naruto suspiró. Está bien, está bien. Hablaremos de esto después de que nos deshagamos de la amenaza actual. Al menos espero que dirijas a estos antiguos esclavos por última vez para destruir a Dreendo. Yo, Ulquiorra, Grimjow y Noitra nos uniremos a ti con los nuestros fuerzas.
¿Me explico? Ordenó, con un aire de finalidad en su voz. Arribel no hizo nada más que mirar, pero al menos pareció aceptar esos términos. Los ojos de todos sus compañeros estaban fijos en ella intensamente, como si esperaran que sucediera algo así. Ella no quería defraudarlos. Está bien, dijo finalmente y simplemente. Naruto le sonrió. Bien, ahora es tu día de ajuste de cuentas, Arribel. Con nuestras fuerzas combinadas, lo que sea que Dreendo pueda lanzarnos no afectará realmente a nada. Se volvió hacia sus otros 3 generales. Reúna a todos los Hoyous líderes asignados a las colonias y ordéneles que dirijan a los Hoyous bajo su jurisdicción a la cima de la meseta. Llevaremos esta guerra a Dreendo y haremos que su ejército realmente luche. Noitra y Grimhow sonrieron ante la oportunidad de derramar algo de sangre, antes de volverse el uno al otro y mirarse. Ulquiorra simplemente asintió, sin importarle la perspectiva de pelear ni un poco. Arribel, considerando que has desertado de las fuerzas de Dreendo, deberías poder decirnos el tamaño de su ejército y su ubicación actual. Necesito que nos digas todo lo que puedas para que podamos preparar adecuadamente el ataque, dijo Naruto después de girarse a Arribel, quien asintió levemente con la cabeza. La ubicación actual de Dreendo está directamente afuera, debajo de esta meseta. Cuando ataca algo, siempre esperará a una distancia no tan segura de la acción mientras los esclavos hacen todo el trabajo. Él es demasiado confiado así. Es un defecto importante, sabemos que podemos explotar, porque no trajo toda la extensión de su ejército para combatirlo. Incluso ahora, la reserva de esclavos que posee es mucho mayor que la cantidad de tropas reales que tiene, aunque son mucho más eficientes y entrenados que los esclavos, explicó. Está debajo de nosotros. Eso es bueno. Arribel, ¿puedes darme una estimación aproximada del número de Hoyous que pueden usar ataques a distancia que hay en este grupo? Preguntó seriamente. Los otros Hoyous parecían estar escuchando también, como cuando Arribel dio un silbido agudo. Los que eran principalmente combatientes a distancia se separaron a un lado de la caverna. Naruto sonrió. Había una cantidad suficiente de ellos. Está bien, el grupo de luchadores a distancia va a acompañar a Arribel hacia la cima de la meseta. Allí, permanecerás fuera de la vista para apoyar a los luchadores de corto y medio alcance mientras atacan a Dreendo. Sin embargo, se volvió hacia todos esta vez. Es probable que alguien se dé cuenta de que algo anda mal con el Reiatsu, así que tendrás que ser rápido. El resto de ustedes irá al fondo donde se encuentran Dreendo y su ejército. Intente saltar sobre ellos y manténgase firme. Llegaremos en unos minutos. Cuando finalmente maten a Dreendo, es entonces cuando realmente reclamaremos la victoria, proclamó, y el resto de los Hoyous vitorearon. Naruto levantó sus patas delanteras, silenciando al grupo después de unos segundos. Nos vamos, Ulquiorra, Noitra, Grimhow. Te dejo este grupo, Arribel. Tengo una gran confianza en que podrás llevarlos a la victoria, sonrió, el tono cursi una vez más la convenció. Con eso, los 4 Hoyous masculinos salieron por una abertura en la repisa que estaban ocupando. A los pocos minutos, habían abierto la puerta que conducía al pozo profundo, lo que permitió a Arribel y su grupo salir y llevar la pelea a Dreendo. Naruto, ¿fue tan sabio? Mentirle así. Si va a convertirse en el cuarto general, ¿cómo crees que reaccionará cuando dejes que tu verdadera naturaleza se manifieste? Preguntó Ulquiorra, un poco receloso del tiburón adjuchas. Naruto sonrió odiosamente mientras los 4 Hoyous caminaban por el estrecho pasillo. Realmente se estaba metiendo un poco en este asunto de la manipulación, pero supuso que tenía algo que ver con su carrera anterior como shinobi. Suspiró con nostalgia ante la declaración de Ulquiorra, estando de muy buen humor desde que había reclutado a tantos Hoyous. Necesidad, Ulquiorra. Necesidad, respondió, mirando hacia atrás para mirar a los 3 Hoyous confundidos. Acabo de salvarla de una vida terrible, ya ves. No se atrevería a intentar nada incluso si se revelara mi verdadera naturaleza. Está demasiado en deuda conmigo para que eso suceda. ¿Viste la expresión de su rostro cuando le dije? Ella podría estar completamente libre de Dreendo. Planeo construir sobre eso, haciéndola completamente dependiente de mí y solo de mí, si ella ya no es así, explicó.
En cierto modo, supongo que se podría decir que no ha escapado de su antigua vida, se rió, a lo que los otros tres Hoyous entendieron lo que estaba diciendo. Noitra y Grimhow se rieron con él. ¿Qué demonios están haciendo? Dreendo se preguntó a sí mismo, sintiendo la falta de ruidos de lucha desde el interior de la meseta. El lugar estaba desolado, sin ruidos, sin picos de Reiatsu o cualquier otra cosa que pudieran considerarse signos de una batalla. Sus guardias a su alrededor ni siquiera se movieron. Eso es todo, cuando regresen, van a estar en un infierno de castigo, despotricó. Los guardias finalmente lo miraron estoicamente, pero no sin una pequeña pizca de exasperación. Dreendo-sama, si les damos tiempo, estoy seguro de que lo harán. A la mierda, necesitan, comenzó infantilmente, pero se interrumpió, notando algunas figuras oscuras que intentaban esconderse en el precipicio de arriba. Parecían algo familiares. Oh, ahí están. Nuevamente el rey fue interrumpido tan pronto como se dio cuenta de que eran sus esclavos. Esta vez, algunos de los esclavos estaban acurrucados detrás de los afloramientos, y desde lo alto de ellos lanzaron una multitud de ataques a distancia. Desde espinas, perdigones, líquidos corrosivos, ceros, llovieron sobre el ejército apiñado. Los ojos de Dreendo se abrieron debajo de su capucha, cuando un soldado desprevenido a su derecha fue golpeado por una columna en el pecho. La gruesa columna penetró a la izquierda de su agujero, derramando sangre roja de la profunda herida. El soldado se desplomó al suelo, gravemente herido. En total, unos 12 o 13 miembros de su ejército habían sido alcanzados por la primera ola de proyectiles, e incluso él tuvo que bloquear a uno que se acercaba con su gruesa piel. Ahora los esclavos que habían permanecido a la intemperie atacaban la meseta, mientras el proyectil que lanzaba Hoyous permanecía y comenzaba a lanzar otra ola de ataques. Esos idiotas, murmuró para sí mismo. Los esclavos se están rebelando. Defiende tu posición y lucha. Rugió, y su ejército se preparó personalmente para una pelea, algo que no habían hecho en mucho tiempo. Estaban acostumbrados a ser supervisores, vigilando y abusando de los esclavos y asegurándose de que los mantuvieran en línea. Dreendo firmó, tendría que hacer un ejemplo de algunos de los esclavos, lo que los haría mermar en número. Extendió ambos brazos, dejando que unos pequeños pinchazos de Reiatsu rojo aparecieran en las palmas de sus manos. Di buenas noches, mientras activaba el Reiryoku que había guardado dentro de 10 de los medallones que estaban alrededor del cuello del esclavo. El Reiatsu rojo en sus manos pasó de unos pocos pinchazos a una llama torrencial en toda regla, antes de desaparecer por completo. Parpadeó, y no pasó nada. Los esclavos continuaron atacando a su ejército, que en este punto se había convertido en un desastre desorganizado que claramente no iba a poder lidiar con la situación en cuestión. Lo intentó de nuevo. Nada, lo intentó de nuevo. Nada, el guardia a su izquierda estaba por un gran perdigón redondo en la cabeza, que hundió completamente su máscara y destruyó su cerebro. Un poco de sangre salpicó a Dreendo, pero estaba demasiado embelesado para prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué diablos está pasando? Gritó a todo pulmón, para asombro de los Hoyous que lo rodeaban. Frenéticamente miró a su alrededor en busca de una respuesta a este acertijo, hasta que sus ojos se clavaron en Aribel, que estaba guiando a la manada de Hoyous hacia ellos. Se centró en su cuello y, para su sorpresa, no había nada alrededor. Presa del pánico, se volvió para mirar a algunos de sus otros esclavos, y notó que tampoco había nada alrededor de sus cuellos. ¡Oh, mierda! Los esclavos finalmente habían descendido sobre ellos en un resplandor de gloria, combatiendo a los soldados del ejército con una ferocidad que nadie esperaría en cuerpos tan marchitos. Los esclavos Hoyous estaban usando sus propios métodos de ataque contra sus enemigos. La mayoría de ellos atacaban con ataques de barra, o los mordían y luego se daban un festín con el cadáver. Sin embargo, eso no quiere decir que los soldados fueran completamente superados. De hecho, la batalla parecía estar algo igualada. Su ejército se había acostumbrado a utilizar aceros contra sus enemigos, un ataque que a veces funcionaba de forma espectacular. La propia Aribel estaba cortando a los soldados como una maleza, su enorme espada de aleta de tiburón también hacía un trabajo fantástico. Sus ataques también tenían sentimiento. Contenían todo su odio, su ira y su dolor. Ella era todo un espectáculo para la vista en la batalla.
Y, sin embargo, estaba abriendo un camino de soldados muertos directamente en su dirección. Entonces, ella se dirige hacia mí, ¿eh? Bueno, le mostraré un par de cosas sobre cómo pelear, pensó. Hizo un gesto a sus soldados a su alrededor para que le dieran un amplio margen, y no necesitaron que se lo dijeran 2 veces después de presenciar la pelea de su maestro, sin mencionar al tiburón salvaje Adjuchas que parecía venir directamente hacia ellos. Arribel no perdió el tiempo con conversaciones triviales. La normalmente estoica Ollou, en una rara demostración de violencia excesiva, saltó una distancia impresionante en el aire y levantó su arma natural sobre su cabeza. «Muere, Dreendo». Rugió, cortando con toda la fuerza que pudo reunir. No le importaba cómo el ataque la dejó abierta. No le importaba cuanto más fuerte que ella fuera este Ollou. Todo lo que quería era verlo morir. Desafortunadamente para ella, esto no era lo que iba a ver en ese momento, ya que Dreendo esquivó hábilmente el ataque. Él la miró con ojos hundidos debajo de su capucha, antes de tomar un brazo rojo y arrancar su capa con capucha. Estaba rojo sangre de la cabeza a los pies, la única diferencia de color era su máscara de porcelana siempre blanca. Tenía aproximadamente la misma altura que un hombre humano promedio, aunque su constitución era mucho más robusta que la de uno de ellos. Las características de su cuerpo también parecían aproximadamente equivalentes a las de un humano. Poseía brazos y piernas como ellos, así como un torso como ellos. Pero también parecía tener dedos de las manos y de los pies afilados, cosas que podrían usarse fácilmente como garras. Su máscara era vagamente humanoide, excepto que era un poco más angular que la cara de un humano. También tenía 3 tubos huecos, uno que sobresalía de su frente hacia la izquierda de su máscara y 2 que salían de sus mejillas para curvarse hacia arriba. Arribel no se vio afectado por esto y volvió a sacar su arma. Dreendo lo esquivó fácilmente y Sonido se puso justo frente a ella. Después de ponerse por debajo de su guardia, la golpeó rápidamente un buen número de veces, antes de extender su mano en un golpe, que fue aumentado por sus dedos afilados. Arribel fue rechazado por el aparentemente poderoso ataque. Él era un bastolorde, por lo que sabía que debería haber esperado que tuviera tal poder. Sus golpes fueron fuertes, y tampoco faltos de delicadeza. Y su sonido era más suave que cualquier cosa que hubiera visto antes. Sin embargo, estaba convencida de que este era solo el comienzo de sus habilidades. Arribel, ¿cuál es el significado de esto? Habló, su voz teñida de una seriedad mortal. Él miró su cuello ahora desnudo de nuevo, lo que ella notó y adoptó una expresión un tanto presumida y burlona en su rostro. ¿Qué pasó con tu medallón? ¿Quién se lo quitó? Siseó, la furia tranquila prevaleció sobre cualquier rabia. Por primera vez, lanzó su Ryatsu completo, una fuerza aplastante que instantáneamente borró la sonrisa de suficiencia del rostro de Arribel y la reemplazó con una mirada de puro miedo. Ella no debería haberse precipitado de esa manera. No debería haber enojado a Bastolorde. Y lo iba a pagar caro, todo lo que podía hacer era esperar el respaldo que Naruto le había prometido. Bueno, adivina qué, Arribel. Esta pequeña rebelión tuya te va a costar la vida. No creas que me voy a sentar aquí y dejarte hacer todo esto. Te usaré como ejemplo para todos los patéticos pequeños besties que piensan que es una buena idea rebelarse. Estoy seguro de que no tomarán amablemente a su precioso y pequeño líder que muere una muerte tan lenta y dolorosa, dijo melodramáticamente. Arribel preparó su espada de aleta de nuevo, aunque con su mirada de miedo y una ligera sudoración bajo la presión, el joven tiburón Ollou apenas parecía intimidante, especialmente para un Ollou mucho mayor y más experimentado. Bueno, aquí va. Aunque no creo que haya dominado este movimiento todavía, cargó su Ryatsu preparándose para pelear. Era de un suave color amarillo, pero cuando terminó su preparación, el agua comenzó a formarse alrededor del área circundante. Dreendo la miró, un poco intrigado, pero no para prestar atención a esto con gran detalle. Su antiguo líder esclavo ahora le apuntaba con su arma, y el agua comenzó a gotear por las 3 ranuras de la hoja hasta que la cubrió por completo. La gota, murmuró, disparando la masa concentrada de agua a su oponente. Voló hacia él a gran velocidad, aunque nada que pudiera superarlo. Desapareció en un destello de inmediato, antes de reaparecer lo que estaba al lado de Arribel.
La acción tomó a la Ollou con la guardia baja cuando en realidad no debería haberlo hecho, y fue empujada hacia atrás cuando Dreendo le dio un revés con indiferencia. Se quedó mirando la sangre que ahora cubría sus nudillos, antes de mirar al caído Arribel y resoplir con puro desdén. Oh, por favor Arribel. ¿Tienes alguna idea de lo predecible que fue evitarlo? Adivina que, disparar a quemarropa no funciona a menos que tengas algo para mantener a tu oponente en su lugar. Cualquier luchador experimentado lo sabe. Dio una conferencia. Arribel luchó por ponerse de pie. El ataque la había dejado sin aliento, pero no era demasiado amenazante. Dreendo todavía parecía aburrido. ¿Qué esperabas lograr peleando conmigo? ¿Crees que me derrotarás si sigues así? Dijo, antes de soltar una carcajada fuerte y desagradable, no muy diferente a cierto zorro Ollou. Dame un respiro. Eres solo un humilde adjuchas, y un bestia en eso. Ni siquiera necesito usar mis habilidades especiales para poder derrotarte. Perderías incluso ante un adjuchas humanoide, considerando lo inferior que es lo mejor que eres. Tu pequeño ataque sorpresa es la única razón por la que has logrado dañar a mi ejército. Con el tiempo, los vamos a hacer retroceder, mi pequeño esclavo, dijo perversamente. Arribel hizo una mueca. Eso era cierto. Comenzaban a ser rechazados. Los soldados parecían recuperar la moral, después de pasar tanto tiempo sin luchar, y los esclavos más débiles y maltratados, Ollous, empezaron a morir más a menudo. Se quedó mirando cómo un Ollou parecido a un cerdo era atravesado en el corazón por un miembro enjuto de un soldado. Esto solo se sumó a la cantidad de bajas que comenzaban a acumularse. ¿Dónde diablos estaba Naruto? Verás, incluso sin los medallones nunca tuviste la oportunidad de poder escapar. Te daría la oportunidad de detenerte ahora y volver conmigo, pero no soy tan amable. Has cruzado la línea a Arribel, y tienes que ser castigado por ello, dijo, acercándose a las adjuchas. Arribel se tensó ante eso, antes de atacarlo de nuevo con su arma. Varias veces vagabundeaba, disparando ataques de agua y cortando con su espada de aleta. Sin embargo, ni siquiera arañaron al vasto lorde, ya que esquivó o hundió los ataques. Hizo una voltereta hacia atrás después de evitar un jab de Dreendo, pero resultó ser su error fatal. Mientras giraba, Dreendo aprovechó la oportunidad para agarrar su cuello, antes de levantar sin esfuerzo el Ollou en el aire. Parra apretó con fuerza, sin decirle una sola palabra, pero manteniendo su mirada penetrante en Arribel. Eran ojos que no prometían nada más que dolor y muerte. Para Arribel, fue pura agonía. Sus vías respiratorias estaban completamente constreñidas, aunque Dreendo parecía decidido a romperle el cuello en lugar de que se asfixiara. Ella gruñó y gimió mientras luchaba en el aire, pero el agarre de Dreendo no flaqueó en lo más mínimo. Solo, termínelo. No alargué su sufrimiento. Sonido metálico seco. Arribel fue liberada bruscamente del agarre del rey Ollou y cayó al suelo donde comenzó a jadear por respirar. El propio Dreendo ya no estaba concentrado en ella. Más bien, estaba concentrado en el pequeño proyectil que estaba actualmente encajado dentro de su brazo. Para poder penetrar sus defensas, este objeto debe haber tenido un increíble reiatsu detrás, sin importar cuán leve sea la herida. Se lo arrancó de la piel con brusquedad, escudriñando la piedra verde jade cubierta de sangre. Otro dardo golpeó el suelo cerca de sus pies, causando un enorme cráter de casi 6 metros de diámetro, en el que se hundió el rey humanoide. Esta vez, pudo ver el lugar exacto de donde venían. Buen tiro, Grimhou, sonrió Naruto, a la pantera que había lanzado sus garras hacia el rey, salvando a su cuarto general de una muerte inminente. La pantera gruñó en respuesta, sus ojos azules todavía enfocados intensamente en su presa. Él, siseó Dreendo, al ver al maldito zorro Ollou que mató a su hermano por primera vez. Sabía que era él, por la forma en que parecía estar guiando a los otros Ollous. Hablando de otros Ollous, la meseta estaba repleta de refuerzos, Ollous que parecían ser diferentes a los esclavos con los que estaban enfrentando actualmente. Debían haber sido parte del reino de los zorros y estaban aquí para respaldar a los esclavos. Las cosas podrían haber empeorado mucho para él. Miró un poco hacia la izquierda y notó que había una pequeña pantera Ollou al lado del zorro, que parecía ser la que le estaba lanzando esos dardos. Además del zorro, el murciélago y la pantera, parecía haber una figura insectoide, aunque Dreendo no podía ver mucho de ella a esta distancia.
Entonces tuvo una repentina comprensión. Espera, Arribel, no me digas que fueron esos tontos los que te quitaron el medallón, le dijo a la abatida Ollou, que aún recuperaba el aliento de cuando Dreendo casi la mata. Tomó la falta de respuesta de Arribel y se alejó de él como un sí. Decirá. Se rió con brusquedad. ¿Son tan patéticos que necesitan incluir la ayuda de esclavos para agregar a sus fuerzas? Pero, parecen ser los mejores, así que supongo que debería esperar este tipo de comportamiento, reflexionó. Pero aún, estoy perplejo de cómo se las arregló para quitar todos esos medallones. Los diseñé yo mismo para mantener a los Ollous en su lugar, y la única persona a la que le dije que se los quitaba fue, cuando su voz se quebró cerca del final, y sus ojos hundidos se abrieron y su postura se volvió más rígida. ¡Oh, ese hijo de puta! Rugió, su rostro una muestra algo divertida de molestia. Debe de haber tomado notas de mis debilidades en ese libro maldito de su. Luego de que Fox Ollou también conoce los secretos contenidos con qué tomo. El tomo que fue entregado a los dos por él, dijo, su voz yendo mucho más abajo. La situación se ha vuelto mucho más seria. Parece que tendré que manejar esto yo mismo. Sus ojos se abrieron. Los 4 Ollous allá arriba parecían estar haciendo su movimiento, ya que el último de sus propios Ollous inundó el complejo de la cueva. La pantera y los huecos de insectos parecían estar corriendo por la meseta. Claramente estaban ansiosos por derramar algo de sangre. El mismo rey zorro parecía querer unirse a la batalla, e incluso miró a Dreendo por lo que podía decir. Los Bat-Ollous permanecieron allí arriba, supervisando mientras todos los demás Ollous comenzaban a fluir por el precipicio. El Bat-Ollou luego tomó el aire junto con algunos otros Ollous que podían volar, y lanzó un cero al campo de batalla que arrasó con 5 o más de sus Ollous más débiles. La pantera y el insecto habían irrumpido en el área principal de la batalla y la estaban destrozando con una eficiencia despiadada. Con la velocidad de la pantera y la fuerza de la mantis, los dos eran aparentemente imparables. La mantis cubría la izquierda y la pantera cubría la derecha, pero el zorro cortaba directamente por el medio, dirigiéndose directamente hacia él de manera similar a como lo hizo Arribel antes. El rey demasiado confiado se preparó para enfrentarlo con un combate cuerpo a cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, el zorro se alejó rápidamente con una velocidad que Dreendo no creía que fuera posible de unas juchas. Con los ojos abiertos, el rey llegó demasiado tarde para notar que el joven Ollou apareció directamente sobre él, y anotó un golpe directo con su pata justo al lado de su máscara. El impacto sacudió un poco a Dreendo, aunque su dura defensa se mantuvo firme. Aún así, esto no era adjuchas normal. Debe haberse comido a su hermano después de que lo mató. Aunque no fue suficiente para hacerlo evolucionar, aún le otorgaría un enorme impulso de poder. Sin embargo, Bastolorde no lo era. El vencedor de esta batalla aún estaba claro en la mente de Dreendo. Ponte a salvo, Arribel, dijo Naruto, mostrando una amplia, y claramente falsa, sonrisa a su nuevo general. Me ocuparé de esto de aquí en adelante, dijo, dándole la espalda y mirando fijamente a Dreendo. Los ojos del tiburón Ollou casi se llenaron de lágrimas debajo de su máscara. Su nuevo rey la había salvado una vez más, aunque años de reclusión la habían dejado débil e inútil en una pelea. Ella asintió agradecida, antes de ponerse de pie y dirigirse a otra sección de la batalla, lejos de su mayor adversario. Mientras se volvía hacia la pelea, notó que Dreendo se había recuperado y había enfocado toda su atención en él, mientras que antes nunca había quitado los ojos de Arribel incluso cuando Naruto lo apresuró. No tan rápido, chico. Gritó, mientras el impacto del primer ataque se disipaba, y Dreendo le dio un puñetazo a un Naruto que venía corriendo por detrás. Fue un golpe fuerte, y aunque Naruto lo esquivó lo suficientemente rápido para evitar cualquier daño grave, lo había herido bastante. Aún así, a pesar de estar derribado, se puso de pie y lo intentó de nuevo, usando la misma estrategia de avance rápido de la que había abusado durante los tiempos en que todavía estaba vivo. ¿Qué eres, estúpido? Dreendo rugió, preparándose para otro ataque. Puedo predecir esto tan fácilmente. Agarró a Naruto por el cuello del zorro, similar a lo que le hizo a Arribel. Pero, Naruto estaba preparado. Había cargado un cero durante su carrera, y con la cara directamente frente a Dreendo, disparó a quemarropa.
El ataque quemó a Dreendo y eliminó a algunos Hoyous que luchaban detrás de los dos reyes, pero Naruto aún no había terminado. Usando sus colas prensiles, clavó una directamente en el pecho de Dreendo. La cola no penetró la piel de Dreendo, pero eso no era lo que preocupaba a Naruto. Mientras se recuperaba, Dreendo comenzó a reírse de la patética excusa de Naruto para un ataque, pero se detuvo cuando vio que Naruto estaba concentrado en algo. Impacto de cola, susurró, antes de comenzar una risita perturbada, emocionado de poder usar su nuevo ataque en una batalla real. De la parte hueca de la cola que estaba atacando a Dreendo, un rayo delgado de Reiatsu salió disparado y atravesó el cuerpo de Dreendo. El rayo era delgado, mucho más delgado que un cero, pero estaba altamente concentrado, perfecto para una defensa alta como la de Dreendo. Rugió de dolor cuando sintió la oleada de Reiatsu hacer un agujero directamente en su cadera izquierda. Naruto comenzó a reír locamente, y la risa se mezcló con gorgoteos cuando recibió un fuerte golpe de Dreendo inducido por la rabia. Cayó y se deslizó más de 10 metros a través de la tierra, y se detuvo a los pies de unos pocos Hoyous que estaban peleando. Uno de los soldados de Dreendo se encendió cuando pensó que veía una muerte fácil, pero fue destripado antes de que pudiera siquiera pensar en atacar. Un Naruto ya recuperado soltó una carcajada cuando los órganos del soldado se derramaron de su cuerpo, y tuvo la idea perfecta de qué hacer con ellos. Levantó el estómago del soldado, antes de darle un mordisco sangriento y arrojárselo a Dreendo. El otro rey evitó las entrañas fácilmente, enfureciéndose por el desprecio de este bestia por el soldado muerto. Levantó los riñones, lanzando una sonrisa de come mierda a Dreendo antes de devorarlos por completo. La sangre babeaba obscenamente de su boca, antes de que Dreendo lo fulminara con la mirada. No creo que el combate cuerpo a cuerpo vaya a funcionar más en este Hoyou. Es demasiado astuto para que yo le dé algo más que unos pocos golpes superficiales. Supongo que eso significa que tendré que usar mis habilidades especiales. Pero, en un bestia tan humilde. Debo estar realmente oxidado en mis habilidades, pensó para sí mismo. Dreendo luego respiró hondo y se calmó un poco, cerrando los ojos mientras su rabia disminuía por completo. Naruto estaba perplejo por el comportamiento extraño, pero continuó abriendo un agujero en el cuerpo que ahora era solo una cáscara. Abrió los ojos de golpe, brillando con su característico Reiatsu rojo sangre que combinaba con su tono de piel. El tubo de su máscara se hizo un poco más grande y brillaron con un Reiatsu diferente a todo lo que Naruto había visto antes. Tenía un contorno rojo a su alrededor, pero al entrar en el interior, se volvió naranja y finalmente amarillo, dando la apariencia de que algo se estaba derritiendo. Dreendo sonrió, pero había algo tan fuera de esa sonrisa que bien podría haber sido una de Naruto. Los tubos alrededor de su cabeza empezaron a silbar, hasta que 3 bolitas, del tamaño de un guisante, salieron de los tubos. Brillaban con el mismo Reiatsu que rodeaba los tubos. «Prepárate, porque estás muerto», murmuró, antes de arrojar los perdigones directamente a Naruto. El zorro Hoyou en cuestión, sintiendo que los perdigones eran algo peligroso a pesar de su apariencia, arrojó la cáscara del cuerpo que tenía directamente contra los perdigones, chocando la carne con el Reiatsu. Auge. Cuando los perdigones golpearon el cuerpo, 3 grandes explosiones de unos 6 metros de diámetro salieron de los perdigones, destruyendo el cuerpo y enviando a Naruto y a un Dreendo desprevenido volando de regreso de la fuerza. Toda la atención de los Hoyou se centró en las explosiones, sus ojos cautivados por el poder tanto que dejaron de luchar temporalmente. Hasta que uno de los soldados gritó, «¡Huye! Dreendo-sama está comenzando a usar sus verdaderos poderes». Rugió, antes de girar la cola para luchar en otro lugar. El resto de los soldados se dio la vuelta para correr también, pero al antiguo esclavo Hoyou y al ejército de Naruto no se les permitió dejar que eso sucediera. Usaron su ventaja para cortar y atacar a los soldados que huían, haciéndoles saber a los vivos que no iban a escapar tan fácilmente. Necios. Tenemos que salir de aquí. Con Dreendo-sama usando su poder, ninguno de nosotros está a salvo. Tú también serás atrapado en sus explosiones. Gritó el Hoyou que había advertido a todos anteriormente, pero sus súplicas fueron en oídos sordos. Ahórrate el aliento, amigo. Estamos aquí para asegurarnos de sacarte de la tierra de Naruto-sama.
No vamos a tener miedo de lo que supuestamente tu líder puede hacer, dijo un Oyou en el ejército de Naruto, para que los otros rugieron de acuerdo. Dreendo se puso de pie, limpiando su máscara de suciedad y no perdió más tiempo. Cargó sus puños hasta que en realidad silbaron con el extraño Reiatsu que poseía, antes de lanzarse a la batalla incluso más rápido que antes. Naruto negó con la cabeza mientras se ponía de pie. Eso fue inesperado. ¿Cuál era el extraño Reiatsu que parecía poseer Dreendo? ¿Reiatsu explosivo? El zorro pudo ver por qué tal habilidad podría considerarse mortal. ¿Qué? Balbuceó cuando Dreendo apareció frente a Naruto, sus puños cargados con Reiatsu explosivo que solo estaba pidiendo ser liberado. ¡Mierda! ¡No! Gritó en su mente, mientras esquivaba por puro instinto cuando el puño cayó sobre él. En el último segundo, saltó sobre la cabeza de Dreendo justo después de que se soltó el puñetazo, cayendo torpemente sobre la tierra de abajo. El tiempo pareció detenerse por un segundo, ya que el desierto estuvo en silencio por solo una fracción de segundo mientras Dreendo estaba allí con el puño levantado. Pero entonces, se desató el infierno cuando se liberó una enorme explosión del golpe de Dreendo, y decenas, si no cientos, de Oyous por todos lados fueron envueltos dentro de ella. Los Oyous en las cercanías dejaron de luchar, y aquellos que usaban un arma soltaron las suyas, mientras miraban con los ojos muy abiertos la pura destrucción que Dreendo había causado. Luego, rugieron, y cientos de Oyous huyeron del área, yendo en la dirección que pensaban que era más segura para escapar también. Algunos incluso pisotearon a sus compañeros mientras se movían. Dreendo no se vio afectado por nada de esto. Se apartó del caos y los cuerpos humeantes, para ver que Naruto había escapado por solo un pelo en un reflejo. Dreendo miró al Oyou caído, que respiraba con dificultad mientras miraba al vasto lore. Levántate. No has terminado, zorra. Vas a pelear y morir aquí, y yo reclamaré la posesión de Torobik, ese gran tomo que tenía, para mí, dijo, dirigiéndose al aire con puro desdén. Espera, ¿cómo sabes sobre ese libro? Preguntó Naruto. En los cielos sobre el campo de batalla, Ulquiorra observó la lucha y la destrucción que había traído Dreendo. Grimjow y Noitra estaban lejos de Naruto, lejos de la explosión, pero su atención ahora parecía estar también en la pelea principal. Esa es una habilidad mortal a la que te enfrentas, Naruto. ¿Cómo crees que vas a manejar esta? Dijo con calma, sin sentir ninguna preocupación por su nuevo rey. Parra, sin embargo, de alguna manera, sintió la necesidad de ir allí y ayudar con la pelea, y en todo caso, Grimjow y Noitra parecían estar pensando lo mismo, ya que estaban arando lentamente la línea de Oyous para alcanzar al zorro. Ulquiorra suspiró, parecía que él también tendría que hacer algo. Y, con esas palabras en mente, el murciélago Oyou aceleró hacia donde se estaba llevando a cabo la batalla, con la intención de cambiar la batalla a su favor. Hecho. Después de una serie de capítulos cortos y de duración media, finalmente consigo sacar uno largo, qué bueno para mí. Revíselo, porque estoy particularmente orgulloso de este capítulo. Al menos tan orgulloso como puedo estar. Nunca estoy realmente satisfecho con mi habilidad para escribir. Traducciones y otras funciones. La gota, impacto de cola. Tail impact. Eso es todo por ahora, hasta la próxima. So hard,